Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Maribel Camacho y voy a contarles un poco acerca de mi testimonio de vida. Bueno, provengo de una familia eh, de jóvenes que se conocieron en unos tiempos muy controversiales y por lo cual de alguna manera no estaban arraigados dentro de sus principios la fe, la religión y sobre todo el amor por Dios en ese momento de la vida. Eh, Ellos se unieron, mi madre queda embarazada y estando en estado de embarazo pues se casa con mi papá. Así inicia esta historia. 3 años después viene mi hermano y bueno, empezamos una vida familiar. Mis abuelos eran católicos por parte de papá y mamá también. Pero en mi casa pues no teníamos o no se ejercía, digamos, esta creencia de nuestra fe católica. Así que bueno, fuimos creciendo. Hacia los 12 años, papá y mamá toman la decisión de separarse. Mi papá tiene un viaje a Europa, se separa, se va y a partir de los 12 años pues empiezo a vivir una vida bastante, digamos, experimenté muchas cosas desde muy joven, tenía una libertad total, ya que en mi casa no habían como unos principios básicos de obediencia, por decirlo así. Entonces pues vivía yo mi vida un poco de una manera libre y entre los 15 y 16 años que salgo yo de un colegio que no era confesional, que no ejercía, digamos, en la educación la fe católica. Hacia los 15 y 16 años entro a estudiar a un sitio conocido en Bogotá, la Academia Superior de Artes de Bogotá, arte dramático. Decidí que quería ser actriz y entro a estudiar. Ese primer año conozco bueno, al que sería mi novio, en aquel entonces, una persona que ya tenía una formación como actor, que ya tenía un recorrido bastante grande. Y el primer año escolar, hacia los 15 años, eh, conozco varias cosas. Conocí el mundo del consumo de drogas, de la marihuana, del alcohol, de la bohemia. Y ese primer año quedo en estado de embarazo. Mi novio y yo quedamos en ese primer momento, siendo yo pues obviamente muy joven. Y recuerdo mucho que en ese momento la situación que estábamos viviendo era bastante complicada. El primer impacto, siempre lo he dicho, que cuando una mujer está en estado de embarazo, llega como una alegría a su corazón porque sabe que es madre, pero al mismo tiempo instantáneamente ve las circunstancias que la rodean de cómo está viviendo o de alguna situación muy compleja en su vida, se siente sola y bueno, va a buscar como ese apoyo. El apoyo en ese momento pues era mi novio y pues él de alguna manera también iniciando el primer año de estudios en su discernimiento quizás apartado de Dios, me dice que es el primer año que estamos estudiando, que me pregunta si quiero ser actriz. Él me dice que él quiere ser actor, yo le digo que también quiero ser actriz y me dice no podemos tener nuestro bebé en ese momento. Así que pues la decisión que él me sugiere en ese momento es abortar, es decir, no poder, digamos, llevar a cabo nuestra realización como padres porque no era el momento indicado. Y yo pues de alguna manera muy influenciada, muy dependiente de esta relación que tenía con él y absolutamente sola porque nadie más lo sabía, pues tomó la decisión también de pensar que era lo más adecuado. Finalmente, a partir de allí inicia todo un proceso en mi vida de muchas cosas, muchas experiencias eh, difíciles, porque todo aborto lleva consigo una situación de drama en el corazón interno de una mujer, aunque la mujer no lo reconozca. Yo no lo reconocía, no lo veía, porque lo que hice y lo que hacen la mayoría de mujeres después de abortar es un poco cerrar el pensamiento, algo así como tomar la decisión de que
no queremos pensar, de que no queremos experimentar lo que se siente, el sufrimiento, no queremos tener muchas veces la culpa, aunque la culpa obviamente sigue estando internamente, el hijo sigue estando en el pensamiento de la mujer, solo que ya no está vivo, digámoslo así, pero internamente en el corazón de una mujer está ahí como un ser pues que no se trajo a la vida. Entonces yo hago un bloqueo de mi vida en ese momento, empiezo a avanzar, sigo con mi carrera, mi relación se dificulta, un año después vuelvo a quedar en estado de embarazo y finalmente volvemos a tomar la misma decisión. De alguna manera el corazón de una mujer que ha abortado se cierra y la decisión es, si ya lo hicimos una vez, pues podemos hacerlo otra vez, sin haber escuchado otro tipo de voces, sin querer escuchar otro tipo de voces. Seguimos adelante, volvemos nuevamente al procedimiento y después de este segundo tomamos la decisión de buscar una nueva manera de vivir nuestra vida desordenada en la parte afectivo-sexual, que era utilizar métodos anticonceptivos. Estos métodos me hicieron mucho daño. Inicialmente fue la T, que obviamente hizo en mí pues muchísimo daño. Y bueno, finalmente después de una larga situación de dolor, de tristeza, se acaba esta relación. Empiezo a buscar en este desorden muchas relaciones que llenen esos vacíos afectivos. Conozco a otras personas y más adelante conozco a otra persona que va a ser mi novio, con el que vuelvo a quedar en estado de embarazo. Vuelvo a tomar la decisión porque en ese momento de mi vida pensaba que el aborto era el camino indicado cuando una mujer no puede tener, entre comillas, un hijo. Así que una vez más tomé la decisión, terminé otra vez esa relación, volví con otra relación y más adelante en otra relación afectiva en la que estaba, volví a quedar en estado de embarazo y una vez más realicé mi cuarto aborto. Una vida triste, una vida sin Dios, una vida enceguecida, podríamos decir que es el pensamiento de muchas mujeres que ahora con el feminismo y con las leyes que supuestamente son aprobadas para los supuestos derechos de la mujer pueda tomar la decisión cuando quiera de acceder al aborto para irrumpir, entre comillas irrumpir, porque no se irrumpe, simplemente se asesina al bebé, tomar la decisión de abortar. Mi historia es una historia larga, de dolor, de tristeza, de intentos de suicidio, de frustración como mujer, frustración en mi vida afectiva, hasta que gracias a Dios por diferentes circunstancias de mi vida caigo en un hondo y profundo momento de depresión. Mi familia está en un estado de crisis. Gracias a que mi hermano entra a una comunidad de rehabilitación, conocemos una comunidad que nos apoya y en ese momento, hacia mis 24 años, tomo la decisión de bautizarme, de alguna manera de empezar a conocer el camino de Dios. Ese momento fue un momento muy importante en mi vida porque fue mi primera confesión de 24 años, de toda una vida de desorden, de tristeza, de ansiedad y obviamente en el tema del aborto, pues de tener todos los síndromes posabortos y todo el dolor interno que produce el aborto en una mujer, que aún no es consciente, pero que al hacerse consciente es mucho más fuerte la ruptura que hay en su corazón. Así que me bautizo, me confieso y de ahí en adelante viene una purificación de Dios muy, muy grande. Viene un proceso muy doloroso porque hubo muchísimo llanto en mi vida, porque lo primero que hace el bautismo al derramar sobre una persona que ya es adulta la gracia y cualquier sacramento con la confesión, con la comunión, es abrir los ojos del alma y del espíritu de una persona. Y era la primera vez que yo había entendido lo que había hecho con mis hijos, que había sido tomar la decisión de abortar. Así, en estas circunstancias de mi vida, entonces inicio un proceso de mucho dolor, de mucha purificación, dolor y contrición, que es lo que el Señor le pide a las mujeres que hemos pasado por aborto, pero más adelante un necesario proceso de sanación. En este proceso de sanación, básicamente,
lo que está, lo que está necesitando el alma de una mujer después de haber abortado es poder primero comprender un poco lo que pasó desde la mirada de Dios, no el porqué de por qué tomamos la decisión de abortar, porque hay una complejidad de circunstancias, ningunas justificables, pero sí hay muchas situaciones que son muy difíciles de comprender de por qué la mujer toma una decisión de abortar, porque no hay nada que lo justifique. Entonces, pues bueno, más adelante empiezo unos procesos de sanación en Viñedo Esperanza, en Viñedo de Raquel, perdón, y en Proyecto Esperanza. Y así, a través de estos caminos, empiezo un proceso muy fuerte y muy profundo de sanación. Lo primero, pues, que tuve que hacer en mi vida fue un proceso de liberación, porque como todos sabemos, en la parte espiritual, cuando una mujer aborta, entra a su cuerpo y a su vida un pecado tan fuerte que infesta o la contamina y vienen espíritus de muerte, de depresión, de tristeza. Luego hay que hacer todo un proceso, una introspección a través de estas sanaciones para poder un poco desarrollar 3 tipos de perdón que son esenciales en todos los procesos de sanación. Viene una purificación de Dios muy, muy grande. Viene un proceso muy doloroso porque hubo muchísimo llanto en mi vida, porque lo primero que hace el bautismo al derramar sobre una persona que ya es adulta la gracia y cualquier sacramento con la confesión, con la comunión, es abrir los ojos del alma y del espíritu de una persona. Y era la primera vez que yo había entendido lo que había hecho con mis hijos, que había sido tomar la decisión de abortar. Así, en estas circunstancias de mi vida, entonces inicio un proceso de mucho dolor, de mucha purificación, dolor y contrición, que es lo que el Señor le pide a las mujeres que hemos pasado por aborto, pero más adelante un necesario proceso de sanación. En este proceso de sanación, básicamente, lo que está lo que está necesitando el alma de una mujer después de haber abortado es poder primero comprender un poco lo que pasó desde la mirada de Dios, no el porqué de por qué tomamos la decisión de abortar, porque hay una complejidad de circunstancias, ningunas justificables, pero sí hay muchas situaciones que son muy difíciles de comprender de por qué la mujer toma una decisión de abortar, porque no hay nada que lo justifique. Entonces, pues bueno, más adelante empiezo unos procesos de sanación en Viñedo Esperanza, en Viñedo de Raquel, perdón, y en Proyecto Esperanza. Y así, a través de estos caminos, empiezo un proceso muy fuerte y muy profundo de sanación. Lo primero, pues, que tuve que hacer en mi vida fue un proceso de liberación, porque como todos sabemos, en la parte espiritual, cuando una mujer aborta, entra a su cuerpo y a su vida un pecado tan fuerte que infesta o la contamina y vienen espíritus de muerte, de depresión, de tristeza. Luego hay que hacer todo un proceso, una introspección a través de estas sanaciones para poder un poco desarrollar 3 tipos de perdón que son esenciales en todos los procesos de sanación posaborto. Primero, el perdón de Dios, que se hace a través de la confesión y a través de un camino de fe y de devoción, de una vida de gracia. Segundo, es un proceso de poder sentir el perdón de los hijos, poder hacer ese nuevo enlace con los hijos que ya no están en el plano material, pero que están en el plano espiritual, es decir, están con Dios, están en la vida eterna, en el lugar donde Dios tiene designado a los niños que son abortados. Así la madre hace un proceso de sanación, de reconocer que ya no están, pero que están espiritualmente con nosotras, que nosotras tenemos que pedirles perdón y que ellos también tienen que escucharnos y tienen que saber que hay una promesa de sanación de nosotras, de conversión para poder alcanzar esa vida eterna. Y si es la voluntad de Dios poder entablar nuevamente ese encuentro en el plano espiritual cuando estemos en la vida eterna. Así que es muy importante pedir perdón, sentirse perdonado y volver a contar con ellos, como de alguna manera le llaman ángeles que nos acompañan, que no son ángeles, pero que son sus almas en el estado espiritual que nos perdonan a través del perdón de Dios.
Y el último perdón, que es el perdón más difícil de hacer, que es el perdón que nos hacemos a nosotras mismas. Y es muy difícil porque obviamente cuando uno conoce la magnitud de lo que ha sucedido, de lo que hemos realizado a través del aborto, del dolor que padecieron nuestros hijos, del dolor que podemos tener nosotras, pues este perdón se vuelve muy complicado porque nos va generando a partir de todo el proceso de nuestra vida un sentimiento de culpa muy grande, para unas más que para otras. Pero obviamente este último perdón está acompañado del perdón de Dios que nos ayuda a comprender que si Él, que es perfecto y que es santo y que es Dios, nos perdona, nosotras por amor a Él y luego por amor al perdón a nuestros hijos debemos perdonarnos para poder avanzar. ¿Por qué tenemos que avanzar? Porque tenemos que hacer primero reparación. ¿Cómo se puede hacer esta reparación? Lo primero es concientizar a muchas personas de que el aborto es el pecado más grave y que más ofende a Dios, que daña profundamente la psicología, el espíritu, el alma y hasta el cuerpo de una mujer, que acabamos con la vida de nuestros hijos y que es irreparable porque ellos ya no pueden regresar. Es el único pecado de alguna manera que conlleva la muerte y cuando se conlleva la muerte, pues no hay regreso atrás, o sea, no hay manera de que nuestros hijos regresen a esta tierra. Simplemente nos queda a nosotras avanzar para ir a la vida eterna y poder tener ese encuentro personal con los hijos. Y por eso es necesario hacer reparación, oración, ayudar a otras mujeres que están pasando por crisis de embarazo para poderles evidenciar lo que Dios hace en el alma de una mujer cuando aborta y cómo podemos evitar tanto sufrimiento cuando tomamos la decisión de traer nuestros hijos al mundo, sin importar las circunstancias, porque quiero decirles a todos ustedes que las circunstancias de una mujer pueden cambiar, la situación económica, inclusive cuando hay algún tema de violación, el tema de la conversión ayuda a sanar y a restaurar el corazón de una mujer. Así que este es mi testimonio. Muchísimas gracias por acompañarme y por escucharlo.